en ello y también lo que significan los costos. Ayer me reuní con las 3 principales empresas fabricantes de trenes, la empresa Alstom, CAF y Siemens, que es una empresa estadounidense. 2 de ellas tienen plantas en México, Siemens no tiene planta en México, pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los 6 años que vamos a estar en el gobierno. Son alrededor de 80 trenes, porque los trenes se tardan como 2 años en comenzar a salir. Entonces, a la par de que estamos construyendo las vías, pues tiene que hacerse la licitación para los trenes. Entonces, estas que son las principales fabricantes de trenes, platicamos con ellos y les planteamos pues que va a haber una licitación y que pudiéramos saber, y nuestro interés pues además es de que la mayor parte de los trenes se armen en México para fortalecer la industria ferroviaria y al mismo tiempo los empleos, el máximo de empleos que se genere en nuestro país. Entonces, los costos y todo esto ya se los comentamos en cuanto tengamos el proyecto. Sí alcanza, porque ahí estuvieron diciendo que todo lo que planteé en el Zócalo no tiene sustento financiero. Sí lo tiene, lo trabajamos durante pues prácticamente 4 meses, desde que ganamos la elección y previamente ya lo habíamos empezado a trabajar hasta la fecha. Hay grupos de trabajo que ahora pues arrancan todavía más. Lo mismo en este análisis se encuentra también lo de las carreteras, el puerto de Guaymas, todo lo que comentó, también se está analizando. También las 2 carreteras, el de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, que es un compromiso que hizo el presidente López Obrador y que me pidió especialmente que fuera de las primeras carreteras, porque él ya no lo pudo cumplir, que hiciéramos, que en realidad ayuda pues para la conexión casi desde Guaymas hasta Ciudad Juárez. Y aparte la carretera que va a Chihuahua, que inició la Marina y que pues tiene que darse continuidad. Entonces las 2 también. Entonces el tren de Nogales sí se va a construir en este sexenio. Sí, ese es el objetivo. Ok, y ya nada más por último, usted comentó que se va a iniciar un proyecto, un programa de escrituración de vivienda y que va a iniciar en Tijuana, también en el Estado de México. Preguntarle cuándo iniciaría este programa y qué áreas que se van a tomar en cuenta, en qué regiones de ahí de Tijuana. Sí, para escriturar se requiere la colaboración del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. A veces tiene que comprar la tierra en donde están establecidas las viviendas, y es que se establecieron en un esquema en donde no se compró la tierra. En otros casos tiene que regularizarse porque a lo mejor se vendió tierra ejidal o comunal incluso, sin que pasara por todo el procedimiento agrario. O en algunos otros casos contratos privados, pero que nunca pasaron por el registro público de la propiedad. Para que se pueda tener una escritura, pues tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad, que es una atribución estatal. Entonces, este trabajo se hizo en algunos casos con el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar más fuerza. Entonces, se está haciendo ya un grupo de trabajo, particularmente con estos 2 estados. En Tijuana pues hay una historia muy importante de viviendas que tienen que regularizarse, Estado de México en el oriente también muy importante, pero va a ser para toda la República. ¿Quién más por acá? A ver, otra mujer acá. Adelante primero y luego ya. Si nos da tiempo. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidenta, yo quisiera preguntarle, insistir un poco en lo del Poder Judicial. ¿Estaría usted o podría coincidir en la idea de que la Suprema Corte estaría buscando crear una crisis? Porque hay que señalar que después de esta revisión también a la reforma al Poder Judicial, se estaría viendo la situación de la autonomía de los órganos autónomos. También se revisaría después de esto la división de poderes. Entonces, ¿sería una crisis lo que buscaría el Poder Judicial, la Suprema Corte crear en este momento? Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué están, o a los ministros que… desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose.
Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también, y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que al No final peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. Por último, la reunión que se había comentado ya con el sector económico, el sector empresarial, ¿se va a realizar pronto? ¿Tendría la mejor que...? Sí, tenemos varias... voy a reunirme, le pedí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a ver si nos reunimos la próxima semana, y ustedes saben que también nombré en su momento a Altagracia Gómez para que me ayude a constituir este consejo. Entonces, tenemos varios temas en puerta. Uno, yo quiero ratificar el acuerdo que se había firmado con empresarios, particularmente productores de harina de maíz, algunos productores también de principales de alimentación y los comercializadores de la canasta básica, para que podamos firmar un acuerdo para que no suba la canasta básica. Entonces ese es un acuerdo que quisiera firmar y estamos pues ya hablando con ellos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya había contactado a muchos de ellos que habían firmado y nuestro objetivo es que este mes a más tardar pudiéramos firmar ese acuerdo para seguir garantizando que no suba la canasta básica. Y por otro lado, el acuerdo para fortalecer la inversión privada. Ahí ha estado trabajando ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablando ya con muchos empresarios. El 15, como lo anunció, vamos a tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, empresarios mexicanos, empresarias, para poder hablar de la relocalización, qué esquemas para hacer realidad este programa que tenemos de fortalecimiento de la industrialización de nuestro país. Y además, pues el programa de relocalización o el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Entonces, la próxima semana me reúno y de ahí, pues, ya además, Marcelo ya viene trabajando y también Altagracia. ¿Quién más? A ver, aquí creo que... Adelante, aquí adelante. Muchas gracias. Ya van a dar las 9. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre el tema de migración. Hemos visto que el número de cruces ilegales por la frontera con Estados Unidos se ha reducido de manera drástica desde inicios de este año. Muchos han atribuido esta disminución no solo a decisiones que se han tomado en Estados Unidos, pero también a acciones que se han tomado aquí en México. ¿Hay una estrategia de parte del gobierno mexicano para frenar la llegada de migrantes e evitar que crucen? Sí, justamente hoy en el Gabinete de Seguridad invitamos a la ex canciller Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de Medio Ambiente,
para que nos presentara el programa de movilidad humanitario, de movilidad que desarrolló el presidente López Obrador. Consiste en varias acciones, entre otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaba una comisión intersecretarial para distintas políticas, acciones, programas, planes que se estaban llevando a cabo. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, hoy a Juan Ramón de la Fuente, que retomáramos, hay que firmar este acuerdo de que continúe esta comisión intersecretarial para darle seguimiento. Consiste desde ordenamiento de la migración. La migración tiene dos esquemas, un esquema que se llama el CBP-1, que son permisos de trabajo a Estados Unidos. Entonces, lo que se hizo fue ordenar esos permisos y el ingreso a partir de 3 fronteras. Y la otra, pues, es la migración donde no se llevan papeles. Ahí se hicieron varias acciones, tanto para repatriar, sea a México, que son menos migrantes mexicanos y más migrantes de otros países que pasan por la frontera México-Estados Unidos, para la repatriación a sus países. Hay vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otros que van directamente a sus países ya de origen con un apoyo para que puedan retornar. Y después también servicios consulares que había para estos permisos que se daban en la Ciudad de México, ahora se trasladaron la mayoría al sur de México, para que no tengan que ir los migrantes desde el sur, vienen incluso de Centroamérica, hasta la Ciudad de México. Entonces, ese esquema se pasó a Tabasco, a Chiapas, y eso ha dado muchos resultados. Entre otras muchas acciones que se realizan, además de seguir insistiendo en que para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración, que vamos a seguir con los programas de apoyo que se daban a través de Amexid. Entonces, le vamos a dar continuidad. Esto ha disminuido la migración, además de algunas acciones que se tomaron bilaterales, y pues vamos a fortalecer esta política. ¿Qué me puede contar sobre otros esquemas, como el traslado de migrantes en autobús desde la frontera del norte a ciudades al sur, como Villahermosa, Tapachula? También se sabe que hay un incremento de aprehensiones, aproximadamente más de 100,000 por mes, según cifras oficiales. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es parte de una política estratégica? Primero, se respetan los derechos humanos, que es muy importante. O sea, por eso se llama política humanitaria de movilidad. Porque lo que está siempre al frente es el respeto a los derechos humanos. Hay además albergues, se cerraron los albergues de hace muchos años en donde hubo este lamentable accidente, y otros albergues de este tipo. Entonces, cualquier, digamos, repatriación, movimiento de migrantes, pues es con base a protocolos de respeto a los derechos humanos. Entonces, eso continúa y vamos a seguir fortaleciendo esta política humanitaria, y en su momento, pues cuando ya haya reuniones bilaterales, pues a seguir trabajando con Estados Unidos para poder fortalecer la atención a las causas y estos esquemas que han desarrollado. Por último, sabemos que el gobierno estadounidense y mexicano han discutido, como usted acaba de decir, cómo aliviar la situación en la frontera. ¿De qué manera se está beneficiando México por colaborar con los americanos para controlar el número de cruces? Hay esquemas, por ejemplo, en donde empleadores mexicanos se acercan a los albergues en donde están migrantes a contratar, por si se quieren, si su decisión es quedarse en México. Entonces, es beneficioso para todas y para todos que haya una política humanitaria de atención a la movilidad humana. Entonces, nosotros vamos a seguir con esta política porque además ha dado resultados. No solamente es humanitaria, sino que además ha dado resultados. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, además tiene nuevos planteamientos que van a agregarse pues a esta política migratoria, que es muy importante. Además, evidentemente, de todo el apoyo
del gobierno de México a nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. A ver, la última. La última. Híjole, está difícil. A ver, una de este lado y una de este lado ya para terminar. A ver. Ahora hasta atrás, el compañero que está hasta atrás. No, aquí el compañero que trae chamarra café, ¿cómo te llamas? Buenos días, doctora. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre Tamaulipas. Hay asignaturas pendientes que dejó el presidente López Obrador. La que más nos importa a los que somos de Nuevo Laredo, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas. Si hay fecha para la conclusión e inauguración de la misma, y qué otros proyectos le esperan. Este mismo año se termina y vamos a ir a la inauguración. Hay un programa que nos ha pedido mucho desde que entró, lo hemos platicado cuando era jefa de gobierno con el gobernador Américo Villarreal, que es el tema del agua, particularmente para el norte de Tamaulipas, tanto para riego como para consumo humano, y estamos trabajando en diversas propuestas, además de pues algunos otros proyectos de infraestructura. Está 2 puertos en Tamaulipas que vamos a acompañar para su desarrollo. Entonces, agua, carreteras y puertos para apoyar a Tamaulipas. ¿Tiene con precisión o más aparte, pues los cruces fronterizos? Hay varios proyectos en Tamaulipas muy creativos, de inversionistas privados, para consolidar la integración económica que hay entre Estados Unidos y México. Y también estamos trabajando en ello. Sobre la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, ¿todavía no hay fecha? Ya está a punto. Le pregunto ahora ayer lo vimos con la Sedena, pero no recuerdo en este momento la fecha, pero está ya muy pronto a inaugurarse. Cambiando de tema, doctora, una de las asignaturas pendientes, digamos, que tiene el Estado mexicano con la libertad de expresión y el gremio periodístico son los asesinatos impunes de periodistas, que me atrevo a decirlo son más del 90% de estos mismos, según datos de la propia Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. ¿Ha pensado, doctora, cómo empujar desde su postura como jefa del Ejecutivo mexicano? Es verdad, no le corresponde como tal a usted, es al Poder Judicial y las fiscalías, y la Fiscalía General y la de los estados, pero ¿ha pensado usted ahora como Presidenta de la República en cómo aliviar a las familias que viven con esta impunidad pendiente, que está pendiente de resolverse, porque pues no caminan, doctora, los casos? Se hizo mucho trabajo en su momento con la secretaria Rosa Isela como secretaria de Seguridad. Y bueno, vamos a revisar los que aún están pendientes. Que por cierto, aprovechando, el paro del Poder Judicial de la Federación afecta a la seguridad. ¿Cómo si está en paro un juez? Se puede pedir una orden de aprehensión, porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia. Pero, o sea, aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país. Porque para detener un delincuente, pues evidentemente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la seguridad, las áreas de seguridad, su trabajo, como la Guardia Nacional o las policías estatales o la propia Secretaría de Seguridad Federal. La Fiscalía hace sus carpetas de investigación y le presenta a un juez para que el juez dé una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal? Entonces, en el caso de periodistas vamos a seguir apoyando con los mecanismos que existen y vamos a revisar los casos que aún están pendientes. Pues le pediría a la secretaria Rosa Isela, vamos a que tome su momento para que pueda. ¿Sale? Pues sí, o al Consejo de la Judicatura, pues está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando?